Bueno. Vaya tela, ya hemos visto Batman contra Superman y antes de meternos en faena, deciros que es imposible hacer un análisis punto por punto de esta película. Nos llevaría horas. Demasiadas referencias, demasiados matices, demasiados datos que no se pueden abarcar en un solo análisis. En fin, imposible. Dicho esto, antes de verla me sorprendieron algunas críticas negativas de medios profesionales que parecían totalmente gratuitas y criticaban, en fin, cosas absurdas. Desde por qué Batman está enfadado a que Lex Luthor les caía mal y por eso no era un buen malo. Pasando por la ya mítica se veía venir que Batman y Superman se reconciliarían. En fin, lo que me hacía pensar que o no se habían enterado de la película o estaban bromeando, pero después de verla entiendo lo que ha pasado perfectamente y os aviso, es una película para quien conozca la mitología de DC, de la Liga de la Justicia, de Superman, de Batman, de los personajes principales. Si no sabéis o no tenéis una base de cómics o de series de animación o películas de animación que han ido sacando Warner a lo largo de los años, os vais a perder. De ahí algunas notas y comentarios, repito, de profesionales que no hacen realmente justicia a la película. No es perfecta, ojalá lo fuera, pero no es la catástrofe que nos intentan vender ciertos medios, y mucho menos. Notas de 1, de 2, de 3, no es para eso tampoco. Hecha esta pequeña aclaración, empezamos con la chicha. He de reconocer que en su día, a medida que iban saliendo los nombres del reparto, me iba acojonando un poco. Y es que con Batman, a lo largo de la historia, ha pasado de todo. Todos recordamos cómo Joel Schumacher casi se carga al detective con sus dos nefastas películas. Otros también recordarán la serie de finales de los 60, protagonizada por Adam West, y se echarán a llorar. Aunque yo, en fin, no entiendo por qué. Pero sin olvidar a Tim Burton, llegó Christopher Nolan y le devolvió el prestigio arrebatado al murciélago. Tras el anuncio de Ben Affleck como sustituto de Bale, más de uno empezó a afilar sus cuchillos y a utilizarlo, digamos, como excusa para una crítica gratuita hacia la película sin haberla visto siquiera. No hace falta que diga que no han podido estar más equivocados. El trabajo del actor es más que convincente y encaja perfectamente con la situación personal y psicológica por la que atraviesa el personaje de Bruce Wayne y de Batman por descontado. Un Batman ya pasado de vueltas, un Batman mucho más maduro, más de 20 años luchando contra el crimen. En fin, muy buena interpretación del actor. Al igual que con Batman, a lo largo de la historia, sobre todo en las últimas películas antes del Hombre de Acero, a Superman también han intentado cargárselo en más de una ocasión, con las impresentables Superman 3, Superman 4 y la no tan buena Superman Return, y además de eso, con otros experimentos un tanto extraños. En esta película, Batman contra Superman, no se profundiza mucho en el personaje, pero recordemos que se llama Batman contra Superman y no está hecho al azar que el primer nombre que hay sea el de Batman. Durante toda la primera parte de la película se nos pone más en el pellejo de Bruce Wayne, alejándonos adrede, aunque no completamente, del de Superman, para verlo como lo ve Bruce Wayne, como algo desconocido, algo peligroso, algo que viene de fuera y que no sabemos lo que puede hacer. Lo que sí me ha gustado es ver a un Superman un poco más egoísta, más humano, priorizando sus decisiones por el corazón. Algo que se resume en una frase de la propia película que le dice Perry White a Clark Kent, algo así como: los valores han cambiado durante estos años, esto no es 1938, claro homenaje a la fecha de inicio del cómic de Superman. Esta película adapta a Superman al siglo en el que vivimos y las circunstancias que nos rodean. Se vuelve a jugar con la ambivalencia de Superman / Dios, con la que ya se jugó claramente en El Hombre de Acero, con algunas escenas muy buenas. Estas referencias, al parecer, no han gustado mucho a algunos medios ultraconservadores de Estados Unidos, que es de donde vienen precisamente las peores críticas a la cinta. En fin, allá ellos. Muy sorprendido también con Wonder Woman, el papel de Wonder Woman. Al fin, una superheroína de verdad, y no una simple recadera o secretaria o secundaria de relleno para que no haya quejas del sector femenino. Al fin, una tía que corta la pana, a la altura e incluso por encima en el enfrentamiento final contra Doomsday, a la altura de Superman y evidentemente muy por encima de Batman por razones obvias. Y gran trabajo del resto del reparto, no se esperaba otra cosa. Quería hacer mención especial al personaje de Lex Luthor. Quizás la forma de ser del personaje en esta película haya sorprendido a más de uno o de una, acostumbrados a lo mejor a la serie Smallville y al Lex Luthor que en ella se nos presentaba, una persona un poco más normal. Pero la verdad es que el personaje del cómic, sobre todo en los últimos años,
tiene bastante que ver con lo visto en la película. El Lex Luthor del cómic es más inteligente, más que superdotado, y son bastante habituales sus idas de olla, dando la sensación de que siempre está pensando en muchas cosas a la vez, más de las que su boca puede expresar, autodefiniéndose en alguna ocasión algo así como la mente más brillante de su tiempo. De hecho, una de las cosas que le joden de Superman es que le puede igualar en inteligencia. Creo que cuando al malo te dan ganas de pegarle es buena señal, y en este caso así ha sido. También mencionar los cameos de los demás personajes. No quiero hacer spoiler, aunque ya lo sabréis, pero sobre todo el primero de ellos, el más inesperado, el primer cameo, el más desconcertante, me ha encantado y nos deja la sensación de que lo mejor está aún por llegar. Haciendo un paréntesis, os quería sugerir, si tenéis la posibilidad de ir a verla en pantallas IMAX, yo la vi en pantalla normal y se notaba la necesidad de una pantalla más grande para disfrutarla mejor. Y también aconsejaros que la veáis en versión original. Hay mucho juego de palabras que en inglés queda mucho más claro. Por otro lado, he leído algunas comparaciones que se hacen con la Liga de la Justicia y lo que está haciendo Disney con Marvel y los Vengadores, y en fin, no podemos comparar lo que está haciendo Disney con lo que hace Warner. Son proyectos distintos, con públicos distintos, pero si Disney representa un poco unas películas más infantiles, más blancas, con Warner llegamos a la mayoría de edad del cómic, desde luego, trayendo argumentos más densos, con más matices, tramas en las que hay que estar atento y que no todo se nos explica como si fuéramos niños de forma clara y concisa, sino que se nos insinúa para que nosotros lleguemos a las conclusiones. Porque padres y madres del planeta Tierra, cómic no es igual a público infantil, Deadpool no es igual a tarde familiar en el cine, a ver si nos va quedando un poco claro. En fin, es una película, como digo, en la que hay que estar atento, que luego les perlas como la película es mala, apenas aparece Alfred. En fin, es que la película se llama Batman contra Superman, no Alfred contra Superman. No sé, yo creo que lo que voy a ver es eso. Lo peor es que hay muchos de estos comentarios que vienen de críticos de prensa especializada y es lo sorprendente. Una de las cosas que se ha criticado es que hay muchos datos, y sí, es verdad, pero esto tiene su punto bueno y malo. Son tres películas en una. Por un lado, Batman contra Superman, cuya referencia es el cómic de Frank Miller, claramente. Por otro, el amanecer de la Liga de la Justicia, y ya por último, Doomsday, y todo lo que ello conlleva. Se agradece que no nos quieran timar, pudiendo haber hecho perfectamente 2 o 3 películas sin problemas, con el material que tenían. Y es que el material utilizado no es solo referido a 1 o 2 cómics, sino a muchos más. Por eso os digo que si no tenéis mucho conocimiento del universo DC, os informéis antes de verla. No sé, vayáis a Wikipedia, vayáis al cine con algún amigo que sepa un poco de qué va la cosa. No sé, es una película para los fans y eso hacía mucho que no lo veíamos. Si no, no entenderéis el porqué de las cosas que pasan, porque todo, y digo todo, tiene explicación. Y hay gente que por desconocimiento no lo ha pillado y se aventura a hacer críticas bastante absurdas sin ningún tipo de lógica. Como os decía antes, son 3 películas en una. En los cómics pasas de una viñeta a otra y ya estás en otro sitio, otra acción, otro personaje. Es todo muy rápido cuando se quieren contar muchas cosas y aquí pasa igual. Es una película que intenta ser cómic, intenta ser fiel al formato cómic. Además tiene muchísima información que dar. Esto para algunos no será un problema, no sería algo malo. Además, si estás acostumbrado a leer cómic, es muy normal que esto sea así, que ocurra así. Pero entiendo que hay gente que quiera profundizar más en las tramas. Pero eso llevaría a la película a las 4 horas fácilmente. 4 horas en el cine son muchas horas. De ahí la necesidad de hacer la versión extendida que nos han prometido. Y la sensación otra vez, como nos pasó con El Hombre de Acero, es de que esto es un preludio de lo que está por venir. Muchos habréis visto la película, o la veréis, y no os daréis cuenta de quién es realmente el malo que está detrás, moviendo los hilos. Me hubiera gustado algo más de personificación de este antagonista, de uno de los antagonistas más poderosos, además de la Liga de la Justicia, de Superman, que fuera algo más evidente para que los neófitos se den cuenta de quién hay detrás realmente. Una lástima que se haya hecho de esta forma. Por otro lado, creo que no es una franquicia para Zack Snyder, por el tipo visual y de fotografía que utiliza. De hecho, Warner le pidió cambiar tonalidades sobre lo que presentó en un primer momento, porque no estaban del todo convencidos. Me ha recordado en algunos momentos, como no podría ser de otra forma, a Watchmen, y lo que en Watchmen tenía sentido,
aquí desde mi punto de vista no lo tiene tanto. Son tipos de cómics distintos e historias distintas. Además abusa de la cámara lenta muchísimo y pierde los primeros minutos de la película en presentarnos lo ocurrido a Bruce Wayne de pequeño, algo que ya sabemos más que de sobra. En lo concerniente a los personajes secundarios, de lo cual también se ha comentado bastante, hay gente que demanda más protagonismo de estos. Yo no solo creo que salen suficiente en pantalla, sino que en el caso de Lois Lane, diría que demasiado incluso, sobre todo en la parte final. En fin, vuelvo a los cómics. En muchos de ellos estos personajes apenas aparecen en un par de viñetas. También en las cintas animadas aparecen muy pocos, salvo alguna contada excepción. No es necesario que en una lucha entre dioses, por así decirlo, aparezca Lois Lane a cuento de nada casi. Para terminar, quería hacer especial reseña también en los puntos negativos a la nefasta campaña de promoción, a las filtraciones que ha tenido esta película, a los trailers que cuentan más de la cuenta. En fin, una cosa es que te hayas leído los cómics y sepas lo que va a ir pasando, y otra es que te calquen todo la sinopsis, todo el storyboard de la película, te lo vayan diciendo tráiler a tráiler, filtración por filtración. Creo que ha sido muy mal llevado por Warner y por Zack Snyder también. En fin, en definitiva, película que podía haber estado mucho mejor planteada, dejándonos una sensación agridulce después de verla, pero también con buenas intenciones y sorpresas que hay, y con la esperanza de que en las siguientes películas, en otras manos, puedan dar mucho más de sí. No obstante, si sois fans de los cómics, tanto de Marvel como de DC, como fans de películas épicas y de fantasía, os recomiendo por supuesto que vayáis a verla. Preguntéis cualquier duda que tengáis de la película del Hombre de Acero en comentarios e intentaremos resolverlas, y nada más. Sed buenos.